Y yo me enlazo en este momento para que nos diga qué realmente está pasando en Chiapas y qué piensa de esta propuesta ahora de este gobernador, con Óscar Valderas, periodista, colaborador muy querido aquí en La Saga, porque la izquierda se está buquelizando. No sé qué pienses tú, mi querido Óscar. Buen día. ¿Cómo estás, jefa? Qué gusto saludarte. Buen día. Mira lo que son los extremos. Como cuando se corre uno hacia un lado y otro, terminan por tocarse. Y en una cosa rarísima del destino o de la ciencia política, resulta que un gobernador morenista va a hacer realidad o pretende hacer realidad la idea más descabellada de Felipe Calderón, del Sí. expresidente, ¿no? Es decir, no solamente declarar una guerra frontal contra el crimen organizado, en el cual no se tiene un diagnóstico adecuado todavía del estado de la fuerza policíaca en ese momento en Chiapas, sino que además lo va a hacer dotándoles de armas que todavía no conocemos cuál es su listado, qué le va a enviar a Sedena para que le mande como una carta de Reyes Magos a ver qué le pueden traer. Sin embargo, ya anticipa tanques, ya anticipa rifles, ya anticipa metralletas, que la verdad te dicha, ya la tiene el crimen organizado. No es que los vayan a superar, simplemente me parece que se intenta igualar. Pero además, en un hecho que a mí me preocupa bastante, es que lo hemos visto durante años esos equipos de fuerza de tarea, equipos rudos, equipos de limpieza, operaciones especiales, lo que tú le llames. En Chiapas históricamente han sido acusados, años después de haber sido inaugurados y presentados como la gran solución a la violencia, como los perpetradores de la violencia. Es decir, en Chiapas, la historia nos ha contado que a los problemas de inseguridad, cuando uno le añade este tipo de grupos que no han sido debidamente filtrados, que no se conoce que tengan los exámenes de control y confianza bien establecidos, se le apila un problema de derechos humanos, es decir, de ejecuciones extrajudiciales, de detenciones sin mandamiento judicial, e históricamente también sabemos que muchas veces cuando este tipo de grupos recibe esa cantidad de poder, que no está diseñado para tenerla, porque ese armamento que está pensando el gobernador de Chiapas, usualmente es un armamento que corresponde a un ejército, no a una policía, y ahora si quieres podemos entrar en la diferencia conceptual entre uno y otro. Esto genera una sensación de poder que usualmente va acompañado de una realidad de impunidad, es decir, cuando se exceden el uso de la fuerza no suelen ser castigados. Y entonces se instaura dentro de la zona una especie de resignación de que los derechos humanos poco valen. Y lo hemos visto a lo largo de los años. Bueno, ¿quiénes son las personas que suelen pagar este tipo de sensaciones de impunidad y de abuso de poder? Bueno, pues usualmente crecen los casos, por ejemplo, de violencia sexual Ujú. contra niñas y adolescentes, crecen también detenciones arbitrarias contra jóvenes, especialmente, pues algunos que estén tatuados, que tengan, que no se vistan de acuerdo a lo que el policía piensa que es cómo debe vestir un joven decente, o en muchas ocasiones despojos de viviendas para adultos mayores. Entonces, me parece que aunque por supuesto que es una idea que hay que debatir, darle más poder a las policías, me parece que no lo estamos haciendo con suficiencia y que sobre todo está respondiendo a lo que tú bien llamaste, jefa, la buquelización del poder, ¿no? Les ven con mucho atractivo esta figura polémica, pero con una popularidad altísima, que puede estar hilando varias administraciones debido a esta popularidad que tiene, y dicen, bueno, creo que ahí hay un modelo político que se puede ocupar y entonces intentan hacer una calca al estilo mexicano. Yo lo veo de entrada, me parece fascinante, pero evidentemente me preocupa muchísimo. Pues sí, muy peligroso, ¿no? Muy riesgoso, pues. Sí, porque además en este momento tú no tienes como sociedad chiapaneca o como sociedad México en general la certeza de que cuando tú le des estas armas de alto poder a alguien del grupo Pacal o a alguien de cualquier otra división de la policía, ese grupo no está infiltrado por el crimen organizado. Hay que recordar que en este momento los datos que te da la Secretaría de Marina y la Secretaría de Defensa Nacional te indican que hay al menos 5 grandes grupos criminales en Chiapas. El cártel de Sinaloa, con todo y que tiene una fractura enorme por los Chapitos y la Malliza. El cártel Jalisco Nueva Generación, a través de un brazo social que le llaman el Maíz.
está el cártel de Chiapas y Guatemala, que es una agrupación de origen extranjero, tiene su base en Guatemala, pero operan en Chiapas. El grupo de el Cártel del Noreste, los viejos Zetas que alguna vez tuvieron un control muy fuerte en Chiapas, y finalmente tienes esta decisión del Cártel de Sinaloa, que de la que tú hablabas, el cártel Chamula, con todo lo problemático que es el etnoporno, de esto que hablabas, estos Sí, contenidos sí. pornográficos con mujeres abusadas sexualmente. Y además con el brazo armado de los motonetos, que son el terror en lugares turísticos como es San Cristóbal de las Casas, ¿no? ¿Qué? En ese sentido, jefa, son tantos grupos criminales que han infiltrado la policía por tantos años que hoy realmente con los pocos meses que lleva el gobernador dentro del cargo, se me hace muy complejo que haya logrado identificar a los elementos que han sido contaminados por la corrupción, por la cooptación del crimen organizado y que ya los haya logrado separar de manera exitosa. Separar de manera exitosa no significa únicamente quitarles la placa de la patrulla, significa asegurarse que los conocimientos que obtuvo por parte del Estado para ser un policía de élite, un policía pacal o un policía cualquiera, no los vaya a replicar en el crimen organizado, como el que diga, bueno, pues ya lo corrí, pues ¿a dónde se va a ir? Seguramente no va a querer irse de taxista, no va a querer irse de comerciante, lo que sabe es tener un arma y además tener poder, pues probablemente se va a infiltrar o se va a meter de lleno en un grupo del crimen organizado y va a tratar de que sus demás compañeros se unan a él, aunque no renuncien a la placa y la patrulla. De eso también consiste la limpia de las policías. Pero hasta el momento no hay una certeza, no hay un informe, un diagnóstico que nos diga, ya se hizo ese trabajo y con tranquilidad les podemos dar ahora a estos policías las armas largas. Porque a mi jefa no se me ocurre un escenario más peligroso que en la volátil frontera del sur, que está vigilada por Donald Trump, Sí, sí, donde sí. nos jugamos que no nos digan narcoestado, darle un policía de élite una Barrett 50 sin saber que este policía de élite está trabajando para un cártel de las drogas, declarado organización narcoterrorista y ataque a población civil inocente. Ese escenario, jefa, que puede ocurrir en cualquier momento, porque Chiapas es un polvorín, lo elevas 10 o 100 veces como un riesgo creíble cuando sin controles entregas armas de alto calibre a un policía no identificado. Ahora, Oscar, nosotros hemos hablado de la crisis que ha enfrentado el Estado, sobre todo en la zona fronteriza. ¿Esto no ha logrado mejorar? Mira, lo que ha hecho el Grupo Pacal, y eso creo que sí lo ha hecho con cierto éxito, es emprender operaciones donde la gente realmente no sentía que había una autoridad. Es decir, algunos municipios, pienso por ejemplo en Ciudad Hidalgo, muy cerca de Tapachula, donde los cruces fronterizos se hacían de manera abierta con grupos del crimen organizado, como los Zetas en su momento, ahora con el cártel de Sinaloa, ahí la autoridad no entraba y de pronto el Grupo Pacal sí puede hacer presencia porque cuenta con una especie de renovación de capital político para hacerlo. Si la gente, sí hay algunas personas que ven al Grupo Pacal como una esperanza, como un intento de algo nuevo, aunque no lo sea en realidad, y han logrado patrullar zonas donde no había presencia del Estado. Esto me parece que hay que otorgarlo porque sí es importante que la gente perciba que las autoridades están donde antes no estaban. Sin embargo, como te decía, el problema, y esto lo hemos aprendido siempre, a partir de al menos de los últimos 20 años de lo que llamamos guerra contra el narco, es que al problema de violencia se le apila el problema de la violación a los derechos humanos. Ya hay una gran cantidad de personas que dicen, es que qué bueno que es el Grupo Pacal, pero ahora es el Grupo Pacal el que impone los toques de queda, el que no deja Mm. salir a los muchachos a la calle, el que llega a los bares, donde están chicas que hacen trabajo sexual y les obligan a estar con ellos sin pagarles un peso, hacen detenciones arbitrarias únicamente porque el chavo que regresa del trabajo, trae una playera o una camisa con la figura de algún cantante de narcocorridos, y entonces lo que pasa es que se erosiona la conexión entre la sociedad y este grupo y termina por emergir de vuelta como un mal necesario el crimen organizado. Yo creo que ese ha sido uno de los grandes problemas del grupo Pacal, que ha sido un grupo diseñado tanto desde el buquelismo, que está violando los derechos humanos constantemente. Agrupaciones de defensa de derechos humanos como Fray Bartolomé de las Casas, que ha sido una luz en el faro durante muchos años a este tipo de violencia, ha hecho denuncias muy claras y específicas de cómo este grupo
está comenzando a girar las armas contra la propia población civil que debe cuidar. Y eso es peligrosísimo, jefa, porque cuando ni en el grupo Pacal puedes confiar, la gente termina por regresar al jefe de plaza, al cártel, como el mediador. Es decir, el árbitro creíble deja de ser el Estado y entonces el grupo criminal local es el que se convierte en el que dirime las grandes diferencias. Es muy, y además es muy claro, por ejemplo, si tú tienes un vecino que no le baja la música cuando hace una fiesta y ya te aventó 3 días de fiesta y vas con la policía y vas con el grupo Pacal y el grupo Pacal lo único que va a hacer es extorsionar al vecino o generar un problema mayor que en vez de realmente poder decirle o lograr que le baja la música a la fiesta, por decirte un Ujú, ejemplo, ujú. sino que ejerce una violencia extrema sobre el vecino y luego te ganas al vecino como enemigo, prefieres ya no volver a confiar a las autoridades y mejor decirle al jefe de plaza, al jefe de sicarios que está en la colonia, que está en la cuadra, que él es el que se haga cargo de esa diferencia. Este tipo de cosas ya suceden mucho en Chiapas, donde el grupo Pacal comienza a perder credibilidad, comienza a perder puntos políticos justo por este abuso de poder y se empodera al mismo tiempo el crimen organizado. Esto, evidentemente, podría crecer de una manera desproporcionada una vez que al grupo Pacal o que a los demás les des armas de alto poder, porque, insisto, además estas armas tienen un efecto psicológico natural sobre las personas. Una vez que una fuerza de tarea, un grupo policíaco, deja la pistola 9 milímetros, la escuadra corta, y le dan una AR-15, le dan un rifle de alto poder, incluso la mente del portador cambia. Se siente imparable, se siente impune, se siente potente y muchas veces esa sensación la va a trasladar no contra el más fuerte, no contra el cártel, sino contra el más débil, Sí. contra la población civil inocente. Sí, sin duda. Oye, y bueno, sin duda es pretender mano dura contra los criminales, pues un discurso que se aleja por completo de la 4T, siendo que el gobernador es de Morena, de la 4T. Sí, y además hay que hacer aquí una diferencia importante, jefa, entre el crimen organizado del norte del país y el del sur del país. El del norte del país usualmente estamos hablando de capos millonarios, gente con mucha riqueza y con mucha base social porque esa riqueza le ha permitido comprarla. Es- Pienso, por ejemplo, un tipo como el Homer, que fue un fundador de los Zetas, ligado al cártel del Golfo, que le acaban de poner en Estados Unidos una multa como de 400 millones de dólares. Y además se la ponen porque es creíble que el tipo tenga ese nivel de fortuna. Estoy pensando, por ejemplo, en el patrimonio de alguien como Joaquín El Chapo Guzmán, que llegó a la lista 701, al escaño 701 de la lista de Forbes. Yo imagino cuánto dinero debe tener el Mayo Zambada, o estas familias millonarias como los Cabrera Sarabia en Durango, o las fortunas que hicieron, por ejemplo, la familia Carrillo Fuentes o los Arellano Félix. Estamos hablando de gente realmente rica. En el caso de la narcocultura en Chiapas, es una narcocultura de imitación. Tú lo decías muy bien. Los llamaste como los buchones de Huipil. Sí, sí. No, porque cuando uno va a Chiapas, si uno va a esas zonas, que además que es muy complicado y es muy peligroso, yo tuve la oportunidad de ir hace un par de años y es realmente muy complejo entrar porque desde que te ven en la entrada del pueblo, saben que no eres de ahí y te ponen a los motonetos a darte vueltas y como no hay ley, te disparan fácilmente. Uno observa el desarrollo de esa narcocultura y es una narcocultura de imitación. Ves a los chicos tzotziles, por ejemplo, que integran el cártel Chamula, y los ves con los guaraches, con unas motocicletas viejas, con una ropa usada, pero que trae aquí al Chapo Guzmán, pero que trae aquí al Mayo Zambada, Heriberto Lascano, lo tienen como héroe, este fundador de los Zetas, el temible hombre que le decían el verdugo, y viven en unas casas realmente precarias, muy faltas de los servicios básicos necesarios, no tienen drenaje, no tienen piso de cemento, muchos de ellos, por ejemplo, mientras en el norte todavía hay algunos grupos criminales que pagan miles de pesos por un acto de sicariato, ¿no? Por una extorsión. En Chiapas, en la zona de los Altos, ya no se paga en dinero. Te pagan con una grapita de cocaína de la peor calidad del mundo, o te pagan con una motocicleta chocada o robada que tú después tienes que invertirle dinero para poder ponerla a funcionar. Es decir, en el fondo, cuando se está pretendiendo el modelo Bukele
en el sur del país, lo que se está diciendo es que se va a ocupar una fuerza bruta, enorme, contra también población muy pobre. Muy Y esto de pobres. repente se nos va porque nuestra fijación está en el narco del norte. El narco que sí tiene mansiones, que sí tiene trocas, que sí tiene tecnología, que le cuidan la casa donde vive la mamá con un domo invisible porque compraron tecnología china antidrones. Entonces, cualquier dron que vuele por ahí, el grupo criminal lo puede bajar y se apodera y trae 6 camionetotas de guardaespaldas y trae un arma. Ese narco poderoso, millonario, a ese no le están aventando la buquelización de esta estrategia, se le están aventando a el narco más pobre, el que es completamente aspiracional, el que no tiene ni para comer, aunque sea jefe de plaza, y de repente traiga sus cadenas de disqueoros, puro bañitos, puro doradito de spray, y se la van a tirar a eso. No digo que no sean peligrosos, no digo que hay que tenerles alguna consideración, son criminales también, y como tal deben ser enfrentados. Pero hay una diferencia muy importante, jefa. Estos narcos del sur, que son imitación, que muchos son aspiracionales, que no tienen dinero, que enfrentan unas carencias brutales, no pueden ser vistos por igual, como si fueran enemigos del Estado. Al delincuente, al criminal, en el historial de derechos humanos que México presenta ante el mundo, se le debe, la policía lo debe detener, llevar a juicio y llevar en la teoría a una prisión que se llama Centro de Readaptación, donde puede reflexionar sobre sus hechos y el Estado le dé herramientas para que salga como una persona no reincidente. En el caso de los enemigos del Estado, se les ataca con militares, con un armamento que una vez accionado garantice en la mayor de las proporciones que esta persona no sea detenida, que sea abatida. Sí, Porque claro. una cosa es dispararle a alguien que corre con droga en el brazo, con una 9 milímetros en la pierna para detenerlo, y otra cosa muy distinta es usar un calibre 50 y pegarle un bazucazo a un chico que corre o que va en una moto desvencijada con 5 grapitas de cocaína. En el fondo, lo que está diciendo es vamos a tirar a matar. A matar, Y al tirar claro. a matar solamente es a los enemigos del Estado, a los terroristas, a los que pretenden hacer una invasión. No se les está viendo como delincuentes, se les ve como combatientes. Ujú. Y esto, jefa, es muy, muy relevante entenderlo cuando pensamos que de pronto nos están diciendo que el combatiente, el enemigo del Estado, pueden ser un chavito de 20 años en Guaraches, con carencias muy grandes, con hambre, con sed, que no ha tenido las oportunidades necesarias y será contra ellos a quienes se les dirige el Estado la parte más dura, contra los Cabrera Sarabia, contra las familias millonarias, contra los Damaso, los Guzmán, los Zambada. A ellos no. A ellos se les está reservando el trato suavecito, el de los derechos humanos, el de no, el uso no excesivo de la fuerza. Contra el narco más pobre, el más jodido, el más olvidado, que llegó a esas condiciones, y no lo excuso, pero lo entiendo, por unos años de marginación, a ese sí, bazucazo y granada para que no quede nada de ellos y los exterminemos como hormigas. Mucho cuidado con ese discurso, que además, insisto, como comencé esta plática, jefa, es el sueño hecho realidad de la derecha más reaccionaria, y lo está proponiendo una izquierda bajo el Sí, disfraz de claro. izquierda social. Claro, claro. A ver qué opina la 4T, ¿no? Aquí en el chat están diciendo que la gente en El Salvador está muy contenta con Bukele, que ya pueden caminar por las calles, ¿no? Sin preocuparse de lo que les puedan hacer. Es un contexto completamente distinto. Sí, 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 y hay que decirlo, porque la gente muchas veces dice, ¿y por qué no podemos hacer lo que hizo Claro, Bukele claro. aquí en México? La realidad es que El Salvador es una misión mucho más sencilla. Digamos, el primer jefe, yo voy a pensar en videojuegos, es el primer jefe al que te encuentras, y los cárteles mexicanos es el último de los jefes. Primero, las pandillas centroamericanas no son grupos criminales con nexos importantes al exterior. Aunque se ha comprobado que sí tienen socios fuera de sus países, en realidad son socios muy pequeños que realmente no significan mucho en el tablero criminal internacional, porque acaso
si tuvieran, por ejemplo, contactos con una mafia italiana, albanesa, rumana, estas mafias no hacen tratos con los pandilleros, prefieren siempre hacer trato con los cárteles, que son mucho más poderosos, tanto cárteles mexicanos como colombianos. Segundo, los pandilleros en realidad son bastante cortos en su desarrollo empresarial. No son las grandes empresas criminales como las que tiene, por ejemplo, el cártel Santa Rosa de Lima, que ahora ha estado muy en boca de vuelta por el asesinato de las 11 personas en un campo de fútbol en el norte de Salamanca. A diferencia de los mexicanos, las pandillas son bastante cortas y son, en su esencia, grupos criminales con dinero suficiente para hacer base social, pero poco dinero para expandirse. Luego, el armamento de las pandillas también es un armamento muy corto, no representa un gran desafío para un ejército. Todavía hasta hace unos años, los pandilleros en su mayoría usaban una especie de arma artesanal que se hace con dos tubos que se acciona de manera manual, y ese era un arma, vaya, prácticamente de uso común entre la pandilla MS-13 o la Mara Salvatrucha. En México, vaya, ni el sicario más chafa utiliza eso. El sicario más jodido tiene mínimo una 38 o una 9 milímetros, y ya hemos visto chavitos de 12 13 años que traen incluso armas que son un cuerno de chivo, una R-15, que rivaliza contra cualquier armamento de una policía municipal. Pero además, jefa, es un tema de geografía. A ver, ¿por qué razón ha costado mucho trabajo incluso a Estados Unidos, las agencias como el FBI y la DEA, de tener a alguien como el Mencho? Porque de acuerdo con la última información que sabemos, él está colocado en la zona de los Altos de Jalisco. Ahí al menos ha colocado hospitales que se presume que fueron instalados únicamente para atender sus problemas de salud y que él no corría riesgo yendo hasta Zapopan o Guadalajara a atenderse. Y la orografía de esos lugares hace muy complejo que incluso se pueda aterrizar un helicóptero artillado. Sí, claro. Llegar a esas zonas es completamente complejo. La Sierra Madre Occidental, por eso ahí se escondía el Mayo Zambada, en Santiago Papasquiaro, Durango, porque era una zona tan compleja, de recovecos tan inesperados, que solamente la gente que había crecido ahí podía caminar esas zonas sin tropezarse o sin caerse en peñascos. Y El Salvador, pues es un país tan pequeñito y además es un país plano. Sí, claro. Es decir, el desarrollo de operaciones militares es bastante, mucho más sencillo en un lugar como San Salvador que meterte a Durango. De hecho, una de las teorías de por qué en la guerra en Sinaloa vemos o se percibe que la Malliza está ganando esta guerra contra la Chapiza, es que la Chapiza históricamente es un grupo criminal que se ha sentado en ciudades como Es Culiacán. urbano, claro. Claro, en entornos urbanos, el padre, tú te acordarás todas esas historias de la gente que que estaba en un restaurante en Y ahí Culiacán y de repente estaba. llegaba y decía, no, denme sus celulares, les quitaban los celulares, el señor terminaba de comer, les devolvían los celulares y le decían, ya está pagada la cuenta, el Chapo pagó. Esas historias las conocemos porque eran entornos urbanos. El Mayo nunca le conocimos a esas historias porque el Mayo era un hombre de monte. Y entonces, cuando uno tiene que hacer operativos militares, pues claro, uno prefiere un lugar donde tienes asfalto, donde tienes alumbrado público, donde tienes además una señal de internet estable, donde te puedes comunicar, y eso no lo tienes en el monte, lo tienes en la urbanidad de Culiacán. Por eso hay una teoría de esta disparidad de detenciones. Al Estado siempre le va a costar mucho más trabajo lugares como montañas, como peñascos, como riscos, como selvas, como desiertos. Y El Salvador tiene un clima bastante, bastante compartido y es un país plano, con pocos habitantes, además, donde realmente con poquito puedes hacer mucho en el tema de seguridad. Aquí solamente Coahuila ya es más extenso que El Salvador. Sí, Y claro. Coahuila, y Coahuila, nada tiene que ver el Coahuila de Monclova con el Coahuila de Piedras Negras o el de Torreón con las cercanías de la laguna. Hay países en México, hay estados en México que son países dentro de países. Por eso creo que de repente cuando la gente dice, es que, ¿por qué no podemos replicar el modelo Bukele? Hay que presentarle todas estas condiciones que hacen muy difícil replicar ese modelo. No es lo mismo pacificar, no es lo mismo ser maestro de primaria que ser maestro de maestría o de doctorado. Y aquí creo que las complejidades son algo así. Y sin duda,
sin duda, por supuesto que muchos anhelamos un país donde volvamos a tener lo que hoy tiene El Salvador, que es caminar sin miedo, ocupar plazas públicas, poder recuperar los espacios perdidos ante la delincuencia, pero me parece que el modelo Bukele no funciona aquí. Ha sido probado ya a lo largo de 20 años por distintos actores políticos que estos modelos de fuerza bruta no están trabajando. Y al contrario, me parece que lo que sí hemos visto que está trabajando bien es el modelo que estamos viendo en este momento, que es un modelo de inteligencia criminal en el cual se privilegia la data, la investigación, la creación de redes de vínculos, el uso de tecnología para poder ir por objetivos prioritarios de manera quirúrgica e impidiendo que la base social del crimen organizado pueda hacer un Culiacanazo 2, un Culiacanazo 3, un Culiacanazo 4. Creo que el modelo ya lo estamos aprendiendo en México. De poco nos sirve volver a los modelos de brutalidad, de militarización, de apilarle a un problema de violencia, un problema de violación a derechos humanos, como lo que proponen en Chiapas. Oye, y ya que hablas del norte, ¿qué está pasando en Sinaloa? Ni con todos los refuerzos pueden, ¿no? Esto, lo último que hemos visto estos días está terrible. Sí, el ataque al jefe de la policía en Culiacán, el ataque a los dos diputados locales en Sinaloa, El uno de ellos Movimiento continúa Ciudadano, sí. de Movimiento Ciudadano, uno de ellos continúa grave, todavía no está del todo fuera de peligro. La otra diputada ya perdió un ojo, lamentablemente. Afortunadamente ya se encuentra fuera de peligro, grave, pero estable. Y además vimos el secuestro de estos mineros Minero, sí. este, que cada uno, que jefa, evidentemente es una tragedia en sí misma por el costo humano, ¿no? Porque ya hay sobrevivientes de atentado, pero sin duda su vida va a cambiar a partir de ese momento y también la vida de los mineros que evidentemente todo el mundo espera que regresen con vida. Pero más allá del costo humano, hay otros costos. Hay el costo, por ejemplo, de la inversión extranjera, el costo de la pérdida de empleos, el costo también asociado, por ejemplo, al gasto que tienen que hacer las familias de Culiacán, muchas familias ya muy gastadas porque sus negocios ya cerraron, porque la empresa que los contrató ya quebró por la violencia, y además hay que meterle una lana extra al presupuesto familiar para comprar una alarma, para blindar la entrada, la puerta de la casa, un sistema de alarmas, poner una película antiasalto al vehículo, porque además, cuando estas noticias comienzan a circular, la gente responde de una manera emocional y no lo juzgo para nada. En una ciudad y en un estado con estrés postraumático como es Culiacán o como es Sinaloa, es natural que la gente responda así. Y lo primero que hace la gente es ver cómo gastar más para poder sentirse más seguro. Yo hablaba hace poco con el dueño de una empresa que se dedica a blindar automóviles y me decía, Para mí el mejor momento que tuve yo en la historia de mi negocio fue cuando tentaron contra Omar García Harfuch. De inmediato, empresarios, amigos, Sí, gente que claro. incluso no tenía dinero para blindar su auto, salieron a comprar un auto solamente para blindarlo por el miedo que les generó que el cártel Jalisco hubiera atentado contra un jefe de la policía en pleno Paseo de la Sí, Reforma. claro. El miedo también hace tomar este tipo de decisiones económicas. Y entonces, cuando uno ve la dimensión, cuando uno ve, por ejemplo, un padre de familia que ve este tipo de noticias, un secuestro masivo, atacan diputados, balean directores de seguridad pública, pues él siente la obligación como proveedor también de buscar dentro de los pocos ya que queda en el presupuesto familiar, pues cómo le añado seguridad. Y hay muchos costos, jefa, que no estamos viendo, que no discutimos lo suficiente. Como también puede ser el costo añadido a, ¿sabes qué? Mi hijo no puede dormir por la preocupación, es un niño pequeño, volvió a mojar la cama porque esas noticias lo Híjole, estresan mucho. Hay que añadirle al presupuesto familiar el psicólogo, ¿no? claro. La terapia. Híjole. Entonces, cuando uno va desagregando tragedia por tragedia, se da cuenta que el tema de la guerra, llegar a 500 días de la guerra en Sinaloa que comenzó el 9 de septiembre, trae unos costos escondidos que no estamos viendo necesariamente, pero que están ahí todo el tiempo. Y que es el resumen de la tragedia, ¿no? Es un costo económico, es un costo humano, es un costo político, y la pagamos nosotros. El crimen organizado parece muy cómodo porque cuando el gobierno federal interviene, me parece que ha habido una respuesta importante del Estado.
Pero cuando se le deja tantito al gobernador Rubén Rochamoya que se haga cargo del problema, suelta todos los controles y la violencia regresa y la quiere hacer pasar como si fuera normal. Y hay que decirlo, no hay nada de normal en llegar a 500 días de un conflicto armado en el cual nuestros hermanos en Sinaloa le están pasando muy, pero muy mal. Oscar, siempre es interesantísimo platicar contigo. ¿Qué veremos este domingo en Esquina Valderas? Efa, vamos a hablar de las atrocidades en México en 2025 y la vamos a ligar a un tema que está ahorita de moda porque surgió una serie de ficción sobre el Mocha Orejas. Yo estreno la siguiente semana un documental sobre el Mocha Orejas en una importante plataforma de streaming. Digamos que el público va a poder ver la versión con actores y la versión con los Ah, protagonistas de carne y hueso, y vamos a hilar la historia del secuestro en México, esos años terribles de los años 90, con esos secuestradores sanguinarios que además tuvieron sus propias réplicas, sus asquerosos admiradores que replicaron el modelo del secuestro mutilante, y lo vamos a ligar con las atrocidades que ocurrieron el año pasado, todas compiladas por Causa en Común. híjoles. Esto es el próximo domingo, Esquina Valderas. ¿Puedes decir en cuál plataforma de streaming? Y puedes también decir... Ah, claro. Sí, claro. El próximo viernes, que me parece que es viernes 6, sí, el viernes 6 de febrero, se estrena Mocha Orejas, un documental, el que tuve el honor de participar como investigador, en la plataforma VIX. Ahí En van a haber ViX. 4 capítulos en el cual entrevistamos a víctimas reales del secuestro y además a los protagonistas reales de la detención del Mocha Orejas, desde policías en campo que participaron en la detención del hermano también de Daniel Arismendi de Aurelio, hasta quienes crearon toda la estrategia dentro de la PGR. Muy interesante, como todo lo que haces, mi querido Oscar. Muchas gracias. El próximo domingo te estaremos viendo como siempre, con mucho interés. Hecho, Gracias. jefa, muchas gracias, buen día. Un abrazo, gracias. Buen día.